Jóvenes, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a continuar con la asignatura de formulación de proyecto de inversión y pasamos a la segunda unidad que corresponde al estudio de mercado. ¿Qué es el mercado? El mercado es el conjunto de productores y consumidores, de proveedores y clientes, de vendedores y compradores, de oferta y demanda, que participan básicamente en la compra y venta de bienes y servicios. El mercado está constituido por un conjunto de personas. Observamos ahí a los consumidores, tanto actuales y consumidores potenciales, sea de un producto o servicio, es decir, todos aquellos que tienen la necesidad del mismo. El mercado sabemos que tiene una localización geográfica y en él concurren tanto la oferta, que son la empresa, los vendedores, y la demanda, que son los clientes o los consumidores. En ella realizan pues sus transacciones comerciales a un precio determinado. Muy bien, ¿y qué es el estudio de mercado? Entendemos al estudio de mercado como el conjunto de investigaciones que permiten la obtención y registro y el análisis de los hechos históricos y actuales relacionados con la transferencia y la venta de bienes y servicios del fabricante al consumidor. Es decir, estamos hablando de oferta y demanda, y que permiten estimar su comportamiento futuro. El estudio entonces de mercado de un producto o productos o servicios es la compilación sistemática de todos los datos históricos y actuales de oferta y demanda de ese producto para un área determinada, que permite estimar el comportamiento futuro de sus elementos básicos. Las empresas, básicamente el emprendedor, cuando tiene la idea de negocio, el primer estudio, como mencionamos, el proyecto de inversión conlleva desarrollar varios estudios ordenados, sistematizados. Entonces, en este primer estudio lo que buscamos definir es si hay clientes o no para nuestro producto o servicio. Hay que analizar la demanda, la oferta, los precios, la comercialización, esas variables importantes. Una empresa no podría tener éxito si previamente no define pues quiénes son sus consumidores, sus potenciales consumidores, ¿no? Entonces aquí en el estudio de mercado lo que hacemos es recopilar toda la información relacionada pues a estas variables, a oferta y demanda, que corresponden a una información histórica, ¿no? A una información presente, actual, y con esa información proyectar un escenario hacia un futuro. ¿De acuerdo? Eso es lo que se ve en el estudio de mercado. Entonces el estudio de mercado permite determinar la cantidad de bienes y o servicios factibles de ofrecer por una nueva unidad productora, que en cierta área geográfica y bajo determinadas condiciones la comunidad, los clientes, los consumidores estarían dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades. Entonces, a través de este estudio tenemos que cuantificar esa demanda, cantidad de bienes o de servicios que se está demandando. Si la demanda son vasos de yogur o son hamburguesas, tenemos que definir cuántas hamburguesas se están demandando en una unidad de tiempo, ¿no? En un mes, en una semana, en un día, en un año. El estudio de mercado nos permite conocer tanto la demanda y la oferta, pero fundamentalmente la proyección de estas dos hacia un escenario futuro. De la demanda identificamos quiénes son los consumidores, qué compran, por qué compran, cuánto compran, y la oferta, que son los competidores, que son los productores, que son las empresas con las que vamos a competir. De ellos definimos quiénes son, dónde se encuentran esas empresas, cómo producen y venden sus productos. Los resultados del estudio de mercado fundamentan gran parte de la formulación de los proyectos de inversión. De aquí sale, digamos, información para continuar con los estudios del tamaño, de la localización, de la ingeniería del proyecto. ¿Cuál es el objetivo del estudio de mercado? Es básicamente identificar y medir las tendencias de las necesidades actuales y futuras de un bien y servicio. O sea, recopilamos toda la información, que puede ser a través de información secundaria o a través de una información primaria, encuestas, ¿no? Ordenamos, analizamos, sistematizamos esa información y con esta, haciendo uso de modelos matemáticos, pues proyectamos, ¿no? Por eso otro objetivo es pronosticar la factibilidad de colocar diversas cantidades de producción de proyecto en ese mercado.
Verificamos que los clientes previstos existen realmente, o sea, nuestros futuros clientes, si son suficientemente numerosos y que disponen de un poder adquisitivo suficiente. Medir la potencialidad de esta demanda, o sea, sus futuros clientes. Definir con precisión el producto o gama de productos o el servicio propuesto. Determinar el precio del producto o servicio. Elegir los medios más rentables para realizar la cifra de negocios, el modo de venta, las técnicas comerciales apropiadas, comunicación, distribución. Es importante hacer uso de ciertas técnicas para recopilar información, recopilar los datos del mercado, ¿no? Uno de ellos es el análisis preliminar, donde definimos claramente los datos a obtener mediante las técnicas de sondeo o de encuestas. La otra es la recopilación de esa información. Las fuentes de información deben clasificarse en dos grandes grupos, en una información primaria y en una información secundaria. Las fuentes primarias están constituidas por los vendedores, por los consumidores, por las empresas, personas, por la estadística de la empresa, que nos brindan esta información a través de las encuestas, las entrevistas, los sondeos, y que son los instrumentos para su obtención son la observación, la experimentación y la encuesta, ¿no? Y la entrevista. Las fuentes secundarias, la fuente de información secundaria está pues constituida por información publicada en revistas, en memoria, en libros, en la biblioteca de las universidades, los ministerios, en ADEX, Sociedad Nacional de Industrias, INEI, Prompex y otros centros de información. El estudio de mercado es básicamente un proceso. Como la asignatura es teórico-práctica, ustedes tienen que elaborar un proyecto de inversión y esta primera parte del estudio lo tienen que hacer presentando el desarrollo de su estudio de mercado, que debe contener estos 8 elementos, ¿no? En primer lugar, la definición del producto o servicio. En segundo lugar, el análisis de la demanda. Tercero, de la oferta. Cuarto, de los precios. Quinto, de los proveedores. Sexto, de la comercialización. Luego, el balance demanda-oferta o participación de mercado. Y finalmente, las conclusiones. Empezamos por la primera etapa del estudio de mercado, que es la definición del producto o servicio. El producto, ¿qué es un producto? Definimos a un producto como un bien o como un servicio con el que se satisface una necesidad física y o psicológica del consumidor. En general, es la salida de cualquier proceso. Entendemos también, en proyectos tenemos que definir los subproductos. Siempre de un producto principal hay productos secundarios. Y son o es aquel o aquellos productos fabricados como consecuencia del producto principal. También tenemos que identificar los productos sustitutos, que son los que satisfacen la misma necesidad que el producto del proyecto. Por ejemplo, ¿no? El sustituto de la carne de res es el pollo, ¿no? De la leche, no sé, un té, un café, etcétera, ¿no? Los productos complementarios son aquellos productos que necesitan de otros para satisfacer las necesidades de sus competidores, de sus consumidores, ¿no? Los van acompañados. O sea, si usted consume, por ejemplo, un jugo, y producto complementario puede ser una galleta, una hamburguesa, un sanguchito, etcétera, ¿no? Esos son los productos complementarios que van en el negocio. Entonces, lo que hay que identificar aquí es básicamente el producto total, ¿no? Que implica desde la marca, los beneficios que trae consigo, la etiqueta, el envase, los servicios de reparto, los atributos físicos del producto, la asesoría y capacitación, la imagen y prestigio de la empresa, el servicio de postventa, las facilidades de pago, los beneficios psicológicos que pueda generar el producto o el servicio en el consumidor, ¿no? La definición de producto o servicio mencionamos como producto al conjunto de atributos tangibles e intangibles. O sea, lo que hacemos es describir las características tangibles e intangibles de nuestro producto, sea un bien o un servicio. Que esto incluye, entre otras cosas, el empaque, el color, el formato, el precio, la marca, la calidad, entre otras características, ¿no? Entonces, recordemos que un producto puede ser un bien o puede ser un servicio. Es importante identificar cuál será el producto o cuáles serán los subproductos que va a generar nuestro proyecto de inversión. Debemos señalar la existencia y característica de los productos que sustituyan también, o sea, los productos sustitutos, ¿no? De acuerdo con las características del producto del proyecto. Debemos precisar si su uso está condicionado a la existencia de otros productos en el mercado, o sea, productos complementarios, como hemos ya definido, ¿no?
Se llevará a cabo sobre la base de una investigación de necesidades, una investigación de mercado. El producto o servicio debe satisfacer en forma óptima una necesidad existente en el mercado. De eso ya nos damos cuenta en la investigación, ¿no? Porque, como mencionamos al inicio del curso, toda empresa genera bienes o servicios que están orientados a satisfacer una determinada necesidad. Entonces, nuestro producto, el producto que nosotros vamos a ofrecer en el mercado, ¿qué tipo de necesidad va a satisfacer en ese cliente, en ese consumidor? Recuerden que las empresas de hoy están orientadas al mercado. Por ello, organiza su producción teniendo en cuenta las necesidades, los gustos y las preferencias del público consumidor, que son indicadores para conocer hacia dónde debe orientar la empresa su producción. Recuerden que la gente lo que necesita, compra lo que necesita y desea, y entonces resulta conveniente como estrategia empezar por ahí, ¿no? En la medida en que una empresa, un negocio satisfaga dichas necesidades, tendrá éxito. Un producto o servicio queda definido por un conjunto de características llamadas o conocidas también como sus especificaciones técnicas. Y aquí en esta PPT observamos, por ejemplo, una bebida, ¿no? Debemos definir sus propiedades, su tamaño, su color, su calidad, su peso, su funcionamiento, su seguridad, su presentación, su marca, etcétera, ¿no? Todo lo que podemos describir de ese producto, pero desde un enfoque no solamente tangible, sino también intangible, ¿no? ¿Qué beneficios trae consumir este producto a la salud, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Luego empezamos con el análisis de la demanda. El análisis de la demanda está conformada por la cantidad de unidades que se podrá comercializar en ese mercado cuando el proyecto se implemente. Nos interesa conocer el comportamiento de los consumidores en el futuro para determinar justamente las necesidades insatisfechas. El flujo continuo de bienes y servicios, la cantidad por periodo de tiempo. Por ejemplo, el segmento A requiere de 18.000 pares de zapatos por mes. Esa es la cuantificación de la demanda. Pues no tenemos que definir la cantidad de bienes o servicios que se está demandando en ese mercado. No solamente la cantidad de consumidores que hay en ese mercado, sino la cantidad de productos. Entendemos a la demanda desde el punto de vista económico como la que describe la conducta de los compradores electivos y potenciales de un bien o un servicio. Entonces aquí encontramos hasta 3 tipos de demanda, ¿no? La demanda histórica o pasada, la demanda actual, presente o real, y la demanda potencial o futura del proyecto. La demanda histórica se define por estudios prácticos que nos ayudan a identificar mejor el servicio, producto y a nuestro cliente. En ocasiones muchos proyectos desconocen datos de la demanda histórica y es aquí cuando se manifiesta en mayor medida la utilidad de la demanda real. Si no hay información pasada histórica que describa la demanda, pues tenemos que crear la información a través de una encuesta y eso corresponde a una demanda real, actual. Y con esto podríamos proyectar la información de la demanda hacia una identificación de demanda potencial y una demanda objetivo. ¿Ya? Entonces van y siguen esa secuencia, ¿no? La demanda real se detecta a través de muestreos y en conclusión en un estudio de mercado es recomendable conocer esas dos demandas básicamente para proyectar pues y obtener la demanda real, ¿no? La demanda potencial, ¿ya? Entonces recuerden, a veces los alumnos se confunden en que la demanda solamente es definir quiénes son, ¿no? Sino también fundamentalmente cuánto están demandando esa cantidad de usuarios, de clientes, qué cantidad de ese bien están demandando, hay que cuantificar, ¿no? Para dar respuesta a nuestra capacidad de oferta, pues, ¿no? Pues no podríamos ofertar más de lo que la demanda exige, por eso primero debo saber cuánto demanda hay para yo definir mi capacidad de producción. Entonces, la cantidad demandada de un bien es aquella que están dispuestos a adquirir los compradores en un periodo determinado y depende del precio del bien y de otros factores, tales como los precios de otros bienes, los ingresos, los gustos y preferencias de los compradores o clientes. La cantidad demandada de un bien también depende de la variación de los precios de los bienes relacionados con él. En algunos casos afectan su rentabilidad. Así, en el estudio es necesario analizar el comportamiento
de esta variable de los clientes, de los consumidores, ¿no? El objetivo del estudio de la demanda entonces es cuantificar la demanda existente, reitero nuevamente, por el bien o servicio que se pretende producir en este estudio. Si no logras cuantificar, pues probablemente los estudios que hagan no tengan sentido, ¿no? Entonces, miren, y para ello también es importante, justamente para lograr esa cuantificación, hay que definir cuál es el consumo per cápita de nuestro producto o servicio. ¿Cuántos clientes consumen un cliente al año? ¿Cuántas veces consume tal producto, no? A eso se refiere. Debe realizarse para las satisfacciones con y sin proyecto a fin de determinar cuál será la demanda que va a satisfacer el proyecto. Entonces el análisis de demanda comprende dos aspectos, ¿no? Como observamos, definir la naturaleza de los consumidores, quiénes son, qué quieren, cuándo compran, dónde compran, cómo compran, definir el perfil del consumidor, su naturaleza, ¿no? Y la tendencia de la demanda, el comportamiento basados en el comportamiento pasado y presente, definimos el comportamiento futuro de los consumidores frente al bien o al servicio que se está investigando. ¿Ya? Entonces de eso se trata la naturaleza de los consumidores. Consiste en distinguir quiénes son y qué quieren esos clientes en ese mercado. Definir el proceso de decisión del consumidor. ¿Quién toma la decisión de compra? ¿El cliente o el consumidor? Entendiendo también que ambos conceptos son distintos, ¿no? La diferencia entre un cliente y un consumidor es que el cliente compra el producto para su uso, mientras que el consumidor no necesariamente para su uso, sino para que lo consuma otro, ¿no? Por ejemplo, cuando un padre de familia compra un juguete para su hijo, es un cliente, más no es un consumidor. El consumidor es su hijo, ¿no? Esos aspectos y definir pues quién toma finalmente la decisión de compra, ¿no? Para comprender la conducta entonces del consumidor es preciso resolver 7 preguntas críticas muy sencillas que debe figurar en su proyecto de inversión. ¿Quién compra? ¿Qué compra? ¿Dónde compra y consume? ¿Cuándo compra? ¿Cómo compra? ¿Por qué compra? ¿Y cuánto compra? ¿De acuerdo? Eso es fundamental, ¿ya? Entonces es fundamental que en el análisis de demanda tengamos que segmentar el mercado. Pero ¿qué es la segmentación? ¿Qué es segmentar el mercado? Es dividir el mercado heterogéneo en grupos homogéneos denominados segmentos, en la que definimos consumidores con necesidades y criterios de compra similar. ¿Para qué? Para satisfacer con precisión las expectativas de los segmentos a los cuales nos estamos dirigiendo. ¿De acuerdo? De eso se trata la segmentación, la división del mercado heterogéneo en partes homogéneas, ¿ya? El cual podrá alcanzarse mediante la combinación adecuada de los factores de mercado. Es la agrupación de consumidores de acuerdo con algún comportamiento similar de compra. Por eso es importante aquí establecer cuáles son los criterios de segmentación, ¿no? Ya lo vamos a ver. Cuando se evalúa la estructura del mercado hay que determinar los clientes y sus necesidades de comportamiento, ¿no? Deberán analizarse, como hemos mencionado, qué se comprará en el mercado, por qué se compra, cuál es el motivo de la compra, quiénes son los compradores, cuándo se compra, dónde se compra, cuánto se compra, ¿no? En ocasiones, cuando es un segmento muy concreto, pequeño, hablamos de un nicho de mercado. Definir el grupo poblacional al que nos enfocamos, ¿ya? Y caracterizarlos, identificarlos. Incluso definir el tipo de uso que deseamos para nuestro producto. Por ejemplo, si nuestra bebida de naranja la posicionamos para desayunar, para otro momento del día o para mezclar con otras bebidas, ¿no? O sea, eso también es importante, ¿no? Definirlo. Se debe establecer con claridad a quiénes estamos dirigiendo nuestros productos. Por lo tanto, eso significa o implica conocer el perfil del consumidor, quiénes son. Afirmaciones vagas como las señores de la ciudad X, los habitantes de tal o cual lugar y otras del estilo no definen exactamente cómo vamos a manejar la promoción, la publicidad y otras formas de comunicación para llegar a nuestros clientes. Tenemos que ser muy precisos, muy claros en definir quiénes son nuestros consumidores. Un ejemplo importante sería, ¿no? Nuestro zapato, si el producto es un zapato, es fabricado para ser consumido por niñas escolares de 8 a 12 años cuyos padres tengan ingresos bajos y que vivan
en nuestra misma provincia o en la provincia en el distrito de Los Olivos, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí estamos usando varios criterios para conocer mejor el perfil del consumidor. El género, por ejemplo, porque se trata de niñas, edad, ingresos y la localización geográfica de la vivienda, ¿no? Estos son los criterios que puedes utilizar para segmentar tu mercado. Los más usados, el demográfico, tienes que segmentar por sexo, hombre, mujer, raza, edad, educación, ocupación, estado civil, ciclo de vida de la familia, natalidad, etcétera, ¿no? Los psicográficos corresponden al estilo de vida, a la clase social, a la personalidad, a la creencia, a las actitudes. Socioeconómicos, que es muy usado también, el nivel social, los ingresos, nivel socioeconómico, ¿no? Las relaciones sociales, las costumbres. Conductuales, los hábitos de compra, los hábitos de consumo. Y los geográficos, la localización, sea rural, urbana, el tamaño de la ciudad, el clima, religión, etcétera, ¿no? Perdón, regiones, etcétera, ¿no? Entonces, el mercado se segmentará siguiendo algunas características de los consumidores, entre las cuales se encuentran, como mencionamos, una segmentación geográfica, una segmentación demográfica, psicográfica o conductual, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para segmentar el mercado? Ha de cumplir 3 requisitos importantes, ¿no? El comportamiento del cliente en ese segmento ha de acusar el mayor grado de uniformidad posible. Eso es el criterio, ¿no? Homogeneizar. El segmento tiene que poder distinguirse claramente de los demás. Si son jóvenes, ¿no? Grupo de jóvenes. Si son mujeres, o son mujeres, o hombres, etcétera, ¿no? El segmento debe tener una magnitud también suficiente para garantizar el tratamiento diferenciado por parte de la empresa y que ésta sea rentable. Por ejemplo, ¿no? El mercado está dirigido a los distritos indicados, por ejemplo, Los Olivos, Comas, y las principales características de los consumidores son el sexo femenino, la edad de entre 15 y 40 años, calzado para damas, nivel socioeconómico B, ingresos entre 350 a 550 y entre 550 a 850. Ocupación, gerentes, profesionales, independientes, oficinistas, secretarias, amas de casa y estudiantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en estos distritos, Lince, Jesús María, Pueblo Libre, San Isidro, San Miguel, Miraflores y Lima Cercado, 7 distritos, ¿no? Tenemos inicialmente la población de habitantes, entonces empezamos a segmentar, ¿no? Nosotros queremos segmentar en grupos de edad, en personas de grupos de edad de 15 a 49 años, ¿no? Y ahí tenemos la proporción porcentual de la población. En este caso, entre 15 y 49 corresponde al 54.7%, que son 34.402. Ahora, del nivel socioeconómico B, entre 15 y 49 años, corresponde al 52.9%, ¿no? Corresponden en personas 18.199. Y en género, mujeres, hay un 54.8% de mujeres y corresponderían a 9.973. Miren, de 62.893 hemos llegado al segmento de 9.973 para el distrito del Lince, que corresponden a las personas en el rango de edad de 15 a 49 años, ¿no? Que pertenezcan al nivel socioeconómico B y que sean mujeres. A partir del análisis del sector podemos llegar a conocer la cantidad aproximada de productos que son consumidos en un tiempo determinado. Pero como no vamos a cubrir todo el mercado, debemos determinar quiénes pueden ser nuestros clientes, ¿no? Cuando hablamos de clientes potenciales, se refiere pues en un futuro personas que van a ser nuestros clientes, y la cantidad de productos que les podemos ofrecer y vender. Dar respuesta a las siguientes preguntas nos puede ayudar a establecerlo. Por ejemplo, ¿quiénes estarían dispuestos a comprar nuestro producto? ¿Cuánto estarían dispuestos a comprar? ¿Qué precio estarían dispuestos a pagar? ¿En qué se fijará más el cliente? ¿En el precio? ¿En la calidad? ¿Cuáles son sus gustos o preferencias sobre determinado producto o servicio, ¿no?
A lo que finalmente va a llegar el estudio de mercado es a determinar la demanda insatisfecha o balance demanda-oferta, ¿no? De ella obtenemos la participación de mercado. ¿Qué entendemos por demanda insatisfecha? Es aquella en donde parte de una población o un conjunto de instituciones no recibe el servicio o producto que requieren, por lo tanto la demanda es mayor que la oferta. El proyecto cubrirá una porción de la totalidad de la brecha identificada. O sea, cuando hay mayor demanda que oferta, entonces va a haber demanda insatisfecha, ¿no? Una forma de estimar la demanda objetiva del proyecto es diferenciando los siguientes mercados, que esto lo vamos a ver en un caso aplicativo más adelante. El mercado potencial es aquel conjunto de posibles usuarios que tienen las características del segmento al cual va dirigido el proyecto. Es decir, que el mercado potencial se refiere al segmento, ¿no? Se refiere ya a la segmentación de mercado, como el ejemplo que les he mostrado anteriormente, ¿no? Niñas entre 12 y 15 años, etcétera, etcétera, ¿no? El mercado disponible es parte del mercado potencial. Es el grupo de usuarios del mercado potencial que requiere el servicio o producto, ¿no? Claro, esa parte de zapatos, algunos quieran comprar, otros no quieran comprar. Entonces, ¿qué porcentaje de los que quieren comprar forman parte del mercado? El mercado efectivo es aquel conjunto de usuarios que están dispuestos a recibir el servicio, pero en la ubicación del proyecto. Es parte del mercado disponible, ¿ya? Claro, porque hay algunos que quieren comprar en tal zona y otros en otra zona. Me interesa saber quiénes lo quieren hacer en la zona donde voy a instalar mi negocio. Por eso lo dice acá en la ubicación del proyecto, ¿ya? Y para ello, para definir digamos, los porcentajes de esto, obviamente se tiene que hacer una encuesta. El mercado objetivo es aquella parte del mercado efectivo que el proyecto pretende satisfacer según las condiciones presentes, la capacidad de proyecto, la estrategia de ingreso, la aceptación del mercado, ¿no? Aquí el mercado objetivo representa el tamaño del proyecto, es decir, cuánto vamos a producir, representa la participación de nuestra empresa en ese mercado, ¿no? Aquí un ejemplo bien sencillo, ¿no? Para entender estos 4 mercados, y más adelante vamos a verlo en un casito un poquito más amplio, ¿no? Por ejemplo, en el distrito de San Pablo se analiza la posibilidad de instalar un centro preuniversitario. Para ello se ha recolectado la siguiente información estadística en la zona. Población del distrito 750.000 habitantes, ¿ya? Así es la población. Siempre partimos de una población de habitantes, ¿no? En cierta zona determinada. Y esa información la obtenemos ¿dónde? En el INEI. Luego, ya para el mercado potencial debemos identificar algún criterio para segmentar. En este caso, para este pequeño ejemplo, por ejemplo, utilizamos el criterio de edad, ¿no? Jóvenes entre 10 y 19 años. Hacemos la encuesta y definimos que hay un 24%. 24%, ¿ya? Esto lo podemos determinar también del INEI. En el INEI encontramos población por edades y ahí encontramos el porcentaje de población por edades. Luego, si encontramos que los jóvenes entre 10 y 19 años representan el 24%, de 750.000 serán 180.000 jóvenes. Luego pasamos al mercado disponible. Se hace, como les mencioné, una encuesta. Según esa encuesta realizada, el 10% de los jóvenes tienen el deseo y la posibilidad de realizar su estudio. O sea, ya identifiqué 180.000 jóvenes. Ahora quiero saber de estos jóvenes quiénes desean pues realizar sus estudios, porque no todos quieren estudiar. Hay una parte que quiere trabajar probablemente, ¿no? U otros no quieren simplemente estudiar. ¿Cuántos quieren estudiar? Eso es lo que debo identificar a través de la encuesta. Y la encuesta me dice un 10%. Y un 10% representa 18.000 jóvenes. El mercado efectivo representa el 20% del mercado disponible. Eso también viene de la pregunta de la encuesta. Es parte del mercado disponible, ¿ya? ¿Por qué? De estos jóvenes que hemos encontrado, ¿qué porcentaje o cuántos de estos jóvenes tienen el interés de realizarlo, pero en la zona donde voy a instalar mi proyecto, en ese distrito, ¿no? Y podemos identificar un 20% a través de la encuesta. Y eso representa 3.600 jóvenes. Ahora, si encontramos en la zona oferta competidores, hay que restarle a esta demanda para encontrar demanda insatisfecha. Supongamos que en esa zona pues se encuentra competidores que tienen una cobertura a 700 jóvenes.
Restamos y nos dan 2.900 jóvenes, ¿no? Como demanda insatisfecha. Muy bien, de esos 2.900 jóvenes, nuestro proyecto de un centro preuniversitario, ¿a cuántos jóvenes podrá dar servicio, no? Entonces, si nuestra capacidad es de 120 jóvenes, ¿no? Dependiendo de los salones que tenga, entonces eso representará, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Representará el 4% de la participación que va a tener nuestro proyecto en el mercado, ¿no? ¿Cuáles son las variables que afectan la demanda? El precio del bien o servicio, también puede afectar los productos sustitutos, los productos complementarios, los ingresos, la población por categoría de edad, sexo, raza, la preferencia de los consumidores, el bien final cuando se trata de un bien intermedio de capital, la estructura productiva para bienes de capital. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente la demanda, ¿no? Oferta, análisis de la oferta. Pasamos a la oferta. En proyectos, la oferta constituye los competidores. La oferta describe la conducta de los vendedores, reales y potenciales, de un bien o un servicio en un mercado. El análisis de la oferta se realiza para conocer quiénes son las empresas competidoras o negocios que venden productos similares al nuestro y los beneficios que brindan. ¿Cuál es el objetivo de la oferta? Registrar los segmentos que aún quedan sin atender, ¿no? Oportunidad que la empresa pretende explotar o explorar. Definir de manera cómo se va a enfrentar la competencia también. El estudio de la oferta tiene, claro, si hay competidores, entonces tenemos que definir nuestra estrategia, ¿no? Para ello analizamos al competidor, sus precios, su producto, su calidad, etcétera, ¿no? Entonces, la identificación de las características de los competidores, sus puntos fuertes y débiles, sus capacidades, sus estrategias, etcétera, que servirán de base para el diseño de una estrategia que aproveche las debilidades de los contrincantes, en este caso de los competidores. Al igual que la demanda, la oferta se describe como una cantidad ofertada, como una cantidad ofrecida, sea por día, mes o año. Por ejemplo, la competencia pone a disposición del segmento B 10.000 pantalones por día. Eso es, así como cuantificamos demanda, también tenemos que cuantificar oferta para restar, ¿no? Para restar ambos, ¿no? Restamos pantalones con pantalones. Entonces, la información necesaria para tener un panorama completo de la competencia y de la actuación del proyecto en el mercado en el que participamos, se debe tener información importante acerca de los competidores, quiénes son, sus nombres, la ubicación, la marca, la participación de mercado, las ventas estimadas de cada uno. Sobre los factores estratégicos, la comparación de las ventajas y debilidades de nuestros productos respecto a los de la competencia, el riesgo de que productos sustitutos compitan con éxito con nuestro producto, el riesgo también de ingreso a nuestros mercados de nuevos competidores, locales o extranjeros. ¿Ya? Hay que caracterizar a los competidores, quiénes son, su producto, su servicio, su calidad, su comercialización, su capacidad de desarrollo de nuevos productos, su flexibilidad al cambio de condiciones de mercado, su probable reacción ante el ingreso de una empresa o de nuestra empresa, ¿no? Y su proyección. Así como proyectamos demanda, también se tiene que proyectar la oferta. Y el proceso usado para el pronóstico, la proyección de la oferta es similar a la proyección de la demanda, ¿no? Comprende la selección de las fuentes de información, ¿no? Obtenidas en las cámaras de comercio, de internet, ministerios, universidades, etcétera. La recolección de los datos históricos, lo ordenamos, analizamos las variables críticas y con ello realizamos el pronóstico de las variables clave. Entonces, ¿qué es la oferta en términos económicos? Describe la conducta de los vendedores, sean reales o potenciales, de un bien o un servicio en el mercado. La cantidad ofertada de un bien o un servicio es aquella que están dispuestos a vender las empresas en un periodo determinado y depende del precio del bien, el precio de los factores utilizados en la producción y las técnicas utilizadas. Entonces, determinar la existencia de productos similares ofertados por otras empresas en el mercado en el que deseamos participar resulta muy importante. Indagar cómo se distribuyen dichas empresas en el mercado, qué participación tienen, ¿no?
Y aquí vemos en este ejemplo, para el producto X existe o concurren en el mercado 4 empresas, A, B, C, D, y se distribuyen en el mercado de la siguiente manera, ¿no? La empresa A tiene una mayor participación, 30%, la empresa B 25%, la empresa C 20%, la de menor participación, y la empresa D 25%. Es posible que encontremos inclusive que solo el 75% de la demanda real sea realmente satisfecha, ¿no? Quedando un 25% disponible para absorber la producción generada por la insatisfacción por la instalación de nuevas unidades productivas. Si el estudio fuese sobre cervezas, por ejemplo, nos interesaría conocer pues el consumo total anual y cuánto se consume por cada marca, ¿no? De cada empresa, marca o empresa, ¿no? Y hay que hacer un gráfico así para representar, ¿no?, cuántas empresas y qué participación tiene. Entonces, este análisis de la demanda, de la oferta, también incluye otros aspectos como el de las características de sus productos, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Y en qué manera satisfacen total o parcialmente las necesidades del mercado que atiende. Su capacidad instalada, ¿no?, su volumen de producción, su nivel de precios, su política comercial, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que conocer al competidor. Tenemos que describir el mercado, justamente esos competidores, ¿no? No solamente en demanda, analizamos la demanda histórica y actual, en oferta también, ¿no? Si hay una oferta pasada y presente, hay que evaluarla, ¿no? Las variables que afectan a la oferta y fundamentalmente proyectar la oferta futura. Las variables que afectan a la oferta es el precio también de los productos o servicios, el precio de los insumos y los factores productivos, los productos sustitutos y complementarios y las tecnologías, ¿no? Muy bien. Ya hemos visto el análisis de la demanda, el análisis de la oferta. Ahora pasamos al análisis de los precios. Los consumidores entregan algo de valor económico al vendedor. ¿A cambio de qué? A cambio de los bienes o los servicios que recibe con la finalidad de satisfacer sus necesidades. La cantidad de dinero que se paga por los bienes o servicios constituye su precio. La fijación de precio reviste gran importancia, pues el precio de un producto influye en la percepción que tiene el consumidor final sobre el producto y o servicio que recibe. Recuerden que gran parte del mercado dirigen su compra sobre la base del precio, ¿no? Y hay otra parte que también fija sobre otras variables, ¿no? No olvidarse a qué tipo de mercado se está enfocando el producto. Debe conocerse si lo que buscará el cliente será calidad, sin importar mucho el precio, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en varias ocasiones una errónea fijación de precios es la causa responsable de la escasa demanda del producto. ¿Ya? Por eso es muy sensible esta variable, hay que analizarla con bastante detalle, ¿no? En la determinación del precio nos podemos guiar por varios factores fundamentales, ¿no? El costo de nuestro producto, los precios de la competencia del mercado, nuestro porcentaje esperado de ganancia por determinado número de unidades o volúmenes, ¿no?, nuestro margen de ganancia. Y un aspecto importante es el análisis del consumidor. Tenemos que identificar qué renta está dispuesta a gastar, ¿no?, qué dinero está dispuesto a gastar, desde la percepción del consumidor, qué valor tiene nuestro producto y cuánto está dispuesto a pagar el cliente por nuestro producto. Los criterios para establecer el precio de venta son, por ejemplo, elaborar un listado correspondiente con todos los materiales y elementos que se necesite para producir el bien o el servicio. También elaborar un listado con los gastos que tendrá que efectuar para producirlo. Luego, asignarle un valor a la lista y totalice las cantidades. Al total le agregamos un porcentaje que el inversionista considere como ganancia que quiera, ¿no?, para obtener con la venta del producto. Además, establecer el precio de su producto tomando en cuenta el precio de los productos de la competencia. Se recomienda definir o fijar un precio competitivo, y el precio competitivo es un precio por debajo del precio de la competencia, por lo que debe averiguar los precios de los productos similares o parecidos y compararlos con lo que se determinó para su producto. Entonces, para definir precios tenemos que conocer costos, ¿no? ¿Ya? Costos fijos, costo variable, los gastos también.
le agregamos el margen y tendríamos el precio de venta, ¿ya? A este nivel, solamente para su proyecto tienen que considerar precios de la competencia, porque todavía no pueden fijar su precio, porque aquí todavía van a tener ciertas dificultades en el estudio de los costos y los gastos, ¿ya? Eso ya más adelante lo definimos cuando entremos al estudio de los costos y gastos de proyecto. El precio es el valor expresado en términos de unidades monetarias. Aquellos que tienen la responsabilidad de fijar el precio del producto se plantean la cuestión: ¿cuál es el precio más adecuado para nuestro producto? Aunque tal vez la pregunta pertinente sería: ¿cuánto debemos pedir por lo que vendemos, ¿no? Los precios siempre están sometidos a prueba, ¿no? Y la competencia hace pues que muchas veces nuestros precios tengan que disminuir. Entonces, un precio es simplemente una oferta o un experimento para probar el pulso del mercado. Si los consumidores aceptan la oferta, entonces el precio es correcto. Si lo rechazan, el precio por lo general será cambiado con rapidez. Las metas principales de la fijación de precios está orientada hacia las utilidades, las ventas o al mantenimiento de una situación dada. Por ejemplo, orientadas a las utilidades para lograr el rendimiento propuesto a la inversión sobre las ventas y alcanzar utilidades máximas, ¿no? Cada inversionista espera una rentabilidad de ese proyecto, ¿no? 20%, 30%. Orientadas para las ventas, para aumentar las ventas, ¿no? Vender, porque sabe que como consecuencia de ello obtendrá ganancias, ¿no? O mantener o aumentar la participación del mercado. Orientadas también al mantenimiento de una situación para estabilizar los precios o para enfrentarse a la competencia, ¿no? A veces bajan tanto el precio para enfrentar a la competencia. Para analizar los costos debemos responder a este tipo de interrogante: ¿cuáles son los precios corrientes de los productos o servicios de mercado? ¿A qué costos trabajan actualmente las empresas similares? O sea, que hay que hacer un estudio de los precios de la competencia. ¿Ofrecen facilidades para comprar a crédito? Es una información importante, ¿eh? Facilidades de pago, ¿no? Habrá que estudiar el costo de producción. ¿Cuánto cuesta fabricar ese producto? El costo de comercialización. ¿Cuánto cuesta venderlo, por ejemplo, ¿no? Y los gastos de administración, estimando los sueldos, gastos de oficina, alquileres, mantenimiento, etcétera, ¿no? Una forma muy usual de definir o fijar el precio de venta es considerando esta metodología, ¿no? Del margen sobre el costo. Este margen sobre el costo es un enfoque simple y común para determinar el precio del producto, y el método más ingenuo, que consiste en agregar un margen razonable al costo por unidad, ¿no? Usted define cuánto va a ser su margen de ganancia, 20% mínimo, ya por ejemplo, ¿no? Entonces, si el costo unitario es $120 y yo espero un 20% de margen de ganancia, entonces el precio de venta será 144, porque 20% de 120 es 44, ¿ya? ¿De acuerdo? El 20% de eso figura, esperamos tener como ganancia, y por lo tanto resultará pues el precio de venta $144. Muy bien, pasamos al análisis de los proveedores. Los proveedores suministran a la empresa materia prima, componentes y materiales semiterminados o terminados. El producto suministrado se utiliza como parte de la fabricación de un nuevo bien o es comercializado directamente. Los proveedores constituyen muchas veces un factor tanto más crítico que el mercado consumidor. Muchos proyectos tienen una dependencia externa de la calidad, de la cantidad, de la oportunidad de la recepción y de los costos de los materiales. No son pocos los proyectos que basan su viabilidad en este mercado. Tenemos que conocer los proveedores, sus factores. Recuerden que el proveedor es un factor importante, es una empresa con la que nuestro negocio en el futuro tiene que formar socios estratégicos, ¿no? Y socios de tal manera que podamos ser exitosos en ese mercado. El análisis de la comercialización.
Aquí se estudia principalmente los canales de distribución y comercialización del proyecto. Así es que necesitamos plantearnos los problemas de distribución y por eso también es necesario identificar a través de qué medios se distribuyen usualmente el producto. Si va a haber mayoristas, minoristas, intermediarios, detallistas, comisionistas. Debemos preguntarnos cuáles son los costos de distribución y de qué manera elevan o encarecen el producto. Esta información podrá igualmente servir para estimar montos de inversiones, ¿no? Aquí tenemos los canales de distribución, ¿no? Nuestro producto puede venderlos directamente al consumidor. Puede haber detallistas, puede haber mayoristas y detallistas, puede haber agentes y detallistas, agentes mayoristas, minoristas, ¿no? Entonces, lo importante es identificar ese canal. La importancia de la definición del canal también radica en relación a la estrategia del precio, ¿no? Mientras más intermediarios haya en la comercialización de nuestro producto, más se va a encarecer el precio del producto, ¿no? Porque cada intermediario busca obtener algún tipo de ganancia, ¿no? Comisión. Entonces, por eso es importante analizarlo. Sistema de comercialización en uso, los canales de distribución, el transporte, almacenamiento y conservación, el diseño comercial del producto, la asistencia técnica a usuarios y la publicidad. El estudio de la distribución consiste en hacer llegar el producto al mercado meta. Y ya sea directamente sin intermediarios o en forma indirecta, utilizando algún canal adicional de distribución. Para cumplir ese objetivo, el proyecto tiene que incluir en su formulación los canales posibles a emplear, considerando los criterios económicos, como la estimación de los costos y ventas, los criterios de control, referido al grado de administración sobre las actividades del canal y los criterios de aceptación de las actividades del canal a los cambios de mercado. En esta parte del estudio también es importante definir la estrategia comercial. Una vez definidos los segmentos de mercado en el que se va a actuar en el proyecto, se procede a identificar la imagen deseable que proyectará los productos a los consumidores, y esto define su posicionamiento, y este puede ser por su precio, por su calidad o respecto a la competencia. Luego, en función a ello, se detallará la forma en que se va a influir en el mercado, tomando como base variables las 4 P's del mercado, ¿no? Producto, precio, promoción y distribución. Muy bien, hasta aquí, jóvenes, vamos a avanzar con el estudio de mercado.